Hola, buenos días. Habíamos visto cómo se hace el análisis de ligamiento para mapear genes, ¿verdad? Bueno, hay muchos ejemplos, entendimos de qué consiste el método, pero nos queda la gran pregunta. ¿Cómo se hace este análisis en la familia humana? Era muy simple cuando hacíamos especies experimentales con cruzamiento dirigido y cientos, decenas de descendientes. Pero en una familia humana, como vimos en ejemplo, donde hay dos, tres hijos, ¿cómo podemos concluir si de verdad el ligamiento sostiene con tan poca evidencia? Bueno, para hacer análisis de ligamiento de especies humanas se utilizan exactamente los mismos criterios, exactamente los mismos principios que vimos en las demás especies. El abordaje, sin embargo, es diferente porque los métodos para evaluar la evidencia son distintos, dada la naturaleza de nuestra especie, con una progenie acotada, tiempos de, de reproducción largos, y evidentemente toda la imposibilidad ética de estar diseñando a los pocos investigadores, ¿no es cierto? Entonces se abordan las familias humanas, que son los experimentos naturales que han ocurrido. Y si yo quiero hacer análisis de ligamiento, ¿qué condición tendrían que tener las familias que a mí me informaran del ligamiento entre dos genes? Pongamos que yo me estoy haciendo la pregunta. ¿Están los genes C, D ligados? Pongamos que esa es una pregunta legítima que yo me hago desde el punto de vista de la genética humana. Supongamos que el gen C es un marcador genético de ubicación cromosómica conocido. ¿De acuerdo? El gen C podría ser cualquier gen que determine un fenotipo, y ese gen y ese fenotipo son marcadores genéticos, por lo tanto, son genes de ubicación cromosómica conocida, con todas las características que tienen. Y supongamos que el gen B es el gen de una enfermedad nueva que yo acabo de descubrir y que yo quiero saber dónde se ubica. Y voy a hacer una exploración para indagar si acaso este gen de la enfermedad se ubica cerca del gen C o no. ¿Qué tipo de familias serían las informativas en este caso? Obviamente aquella en que al menos un progenitor fuera heterozigoto, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Inventemos una familia en el cual el padre va a ser el individuo heterozigoto informativo, ¿ya? Y supongamos que ellos tienen, no sé, pongámosles 3 hijos. Partamos de la premisa de que el gen C va a tener 2 alelos, para hacer un modelo simple, y el gen D también, en la especie humana, contaría con 2 alelos diferentes. Los dos son genes bialélicos. Entonces, asignemos el genotipo invertado a estos individuos. Supongamos que el padre es heterocigoto para las dos características. ¿Ya? Supongamos que es un heterocigoto en fase trans. A la mamá, para hacer el análisis más simple, hagámosla, digamos, de cigota recesiva, de manera que esto remede un cruzamiento de prueba. Y los hijos, tenemos que asignarles genotipos a los hijos. Supongamos que la hija heredó ese haplotipo del padre, y de la madre obviamente lo viene obligadamente de ella. El segundo hijo, supongamos que heredó, vamos a hacer un espacio, para que me quepa el genotipo de él, heredó el otro haplotipo del padre, y supongamos que la hija menor tiene el genotipo de grande de chica también, y de la mamá heredó lo que ella puede ser. Supongamos que estos fueran los 3 hijos. Para evaluar esta evidencia de si hay ligamiento o no, hay varios métodos. Yo les voy a enseñar uno, el método de Old-Score. Método de Old-Score. Este es el que vamos a ver hoy día. No es el único método, ¿ya? Pero es uno de los que más se ocupa, y lo van a ver ustedes en la literatura. Por eso es que en este método yo me voy a detener un poco más, pero no es el único. No es el único método, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este método? Este método de Old-Score consiste en evaluar la evidencia de cada una de las familias que uno recupera. Supongamos que recolectamos esta familia. El método de Old-Score, lo vamos a simbolizar como OS, es simplemente OS.
es simplemente el cociente entre dos probabilidades, P sub L y P sub no L. Vamos a definir cada una de estas probabilidades. Este método simplemente calcula dos probabilidades y las compara. En el numerador tenemos la probabilidad de que haya ocurrido esta familia con estos genotipos si es que hay ligamiento entre los genes. Y en el denominador está la probabilidad de que se haya generado estos genotipos en la descendiente de esta familia si no hay ligamiento. Por lo tanto, estamos calculando la probabilidad de obtener la información con ligamiento versus no ligamiento. Y comparamos estos dos valores. ¿Ya? Entonces, calculemos primero el P sub E para esta familia. Ustedes me podrán decir qué tipo de ligamiento. Bueno, este cálculo, esta estimación hay que hacerla para todas las posibilidades de ligamiento. Empecemos con ligamiento completo. Si el ligamiento es completo, ¿cuál es la probabilidad de que se haya generado esta descendencia en esta familia? Frente a cada uno de los hijos tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pareja haya tenido una hija con este genotipo si estos dos genes, C y D, están totalmente ligados? ¿Cuál es esa probabilidad? Si están totalmente ligados estos dos genes, los alelos de la madre van a ser, el haplotipo de la madre siempre va a ser ese. Y los del padre, ¿cuáles van a ser? Solo estos dos haplotipos son los que puede transmitir el padre. Estos dos. Cada uno con probabilidad un medio. Por lo tanto, la hija que recibió del padre en esta condición, entonces la probabilidad de que se haya producido esta hija es un medio. Lo mismo para la otra hija, que es la última. Y el hijo del medio, ¿qué recibió del papá? C grande, D grande. ¿Qué probabilidad ¿Con qué probabilidad se pudo haber producido un gameto del padre que llegara a esta combinación? Cero, ¿no es cierto? Porque no está aquí. Por lo tanto, la probabilidad para el hijo del medio es cero. Como la probabilidad de cada uno de los hijos son eventos independientes, porque el gameto que cada uno hereda de su padre es independiente de lo que le ocurrió al otro hijo, la probabilidad conjunta de los tres hijos es cero. ¿De acuerdo? Entonces ya en esta expresión podemos sustituir el numerador por un valor cero. Esa es la probabilidad de que esta pareja haya tenido sus hijos, siendo una situación de ligamiento completo entre los genes C y D. ¿Cuál es ahora la probabilidad sin ligamiento? Es aquella que tenemos que poner en el denominador. Volvemos a hacernos el mismo escenario. Si no hay ligamiento, los gametos de la madre van a ser todos con las combinaciones CD. Los del padre, si no hubiera ligamiento, deberían llevar las combinaciones CD, CD, chica de grande y chica de chica, y cada uno con probabilidad un cuarto. De manera que si hay una situación de no ligamiento que exploramos en el denominador, la probabilidad para la primera hija, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la primera hija? Esta, ¿no es cierto? Un cuarto. La última hija tiene el mismo genotipo, luego es un cuarto. Un cuarto. Y el hijo del medio también es un cuarto. Entonces, en este caso tenemos la probabilidad conjunta en el producto de estos tres números, 1 partido por 64. Entonces, la probabilidad bajo no ligamiento es 1 partido por 64. Luego, el O-score final, ¿cuánto va a ser? Si hacemos este cociente ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿cómo se concluye este resultado? Este resultado nos implica que esta familia tuvo una probabilidad de producirse de 0 en el caso de que el ligamiento fuera completo. Por lo tanto, el ligamiento no es completo, lo rechazamos. No puede ser completo. Bueno, y eso es obvio, no había que hacer ningún cálculo. Aquí hay un individuo con combinaciones recombinantes, de manera que esto no podría haber sido ligamiento completo. ¿Ya? Veamos ahora el O-score para el ligamiento, alguna situación de ligamiento incompleto. Porque este método obliga a calcular este puntaje que se llama O-score
para todas las situaciones posibles de ligamiento. Hay que calcular el O2-score para el ligamiento completo, para el ligamiento a un 1% de recombinación, a un 2% de recombinación, a un 3% de recombinación, hasta el porcentaje de recombinación mayor que puede haber entre dos genes, ¿cuál sería? 50%. Por lo tanto, tenemos que hacer cálculos de secuencia de recombinación para todas estas posibilidades, las 50. Bueno, no vamos a analizar ahora las 50. Vamos a hacer, a modo de ejemplo, una sola más, nomás para que ustedes ilustren, se queden con la idea bien clara de lo que es el método de Ores. Entonces vamos a ver el O-score para ligamientos a 10% de recombinación. A 20% de recombinación, hagámoslo para que sea el cálculo más fácil. ¿Ya? ¿De acuerdo? O-score para ligamiento a 20% de recombinación. Esa es la distancia para la cual vamos a hacer esta estimación. Entonces, tenemos que calcular un O-score con una probabilidad para el ligamiento a 20% de recombinación y en el denominador probabilidad de no ligamiento. ¿Bien? Veamos entonces primero probabilidad para el ligamiento a 20% de recombinación. ¿Cómo lo calculamos? Nuevamente, frente a cada uno de estos hijos, tenemos que decirnos la siguiente pregunta. Si estos dos genes están ligados a un 20% de recombinación, ¿con qué probabilidad se produjo esta hija? ¿Con qué probabilidad este señor entregó esta combinación a su hija? Y eso frente a cada uno de los hijos. Para poder responder de nuevo, tenemos que hacer el cruzamiento, ¿no es cierto?, donde vamos a tener los gametos de la madre, todos van a llevar la combinación C-chica de chica. Los gametos del padre, si el ligamiento es incompleto, pueden dar origen a varias combinaciones, ¿verdad? Los gametos del padre pueden ser C grande de grande, C grande de chica, C chica de grande, C chica de chica. Esas son las 4 combinaciones que pueden engendrarse a partir de los gametos paternos. Lo voy a hacer horizontal para que lo veamos mejor. Gametos paternos, tenemos estas 4 combinaciones. Y los de la madre, todos van a ser de chica de chica. ¿De acuerdo? Los gametos del padre y demás. Ahora, si esta situación de ligamiento es ligamiento incompleto, a un 20% de recombinación, ¿con qué frecuencia el padre va a engendrar y va a transmitir estas combinaciones en sus gametos? Si la distancia es de un 20% de recombinación. Sabemos que no van a ser los 4 iguales, porque eso sería si no hubiera ligamiento. Tampoco van a ser solo 2 combinaciones, porque eso sería ligamiento completo, que lo exploramos hace un rato. Pero en ligamiento incompleto, ¿qué sabemos? Sabemos que el 20% de los gametos son recombinantes. La frecuencia de recombinación de un 20% implica que el 20% de los gametos son recombinantes. Y en este caso particular, ¿cuáles serían los gametos recombinantes? Dado que la fase en que tienen los genes el progenitor es esta. Los gametos recombinantes son todos aquellos en que este arreglo se rompe, es decir, C grande con D grande, este es recombinante, y C chica de chica, este es recombinante. ¿Y cuál es la probabilidad con que ese individuo transmita esta proporción, esta combinación, si la distancia es esta? Si la suma de esta combinación con esta otra es un 20%, significa que es un 10% la probabilidad de que transmita 10% o 0,1, es lo mismo, transmita esta combinación. ¿Por qué las dos iguales? Porque si en un cromosoma tenemos este arreglo del padre, porque si en un cromosoma el padre tiene la C grande con la D chica y en el otro la C chica con la D grande, cada vez que se produce un crossing over entre ambos cromosomas homólogos, se generan dos resultados. Uno, C de grande, la otra C chica de chica. Es decir, se producen ambas combinaciones con la misma frecuencia. Por lo tanto, del 20% recombinantes, la mitad son de este tipo y la mitad son de este otro tipo.
Si de todos los gametos que este individuo engendra, los recombinantes son un 20%, ¿cuántos van a ser los no recombinantes? Obviamente 80. ¿Y con qué proporción cada uno? De nuevo, tenemos que mitad de cada uno, 40%, 40% o 0.4. Con esto tenemos descrita la transmisión de genes que hace este padre heterocigoto bajo la condición de ligamiento a un 20% de recombinación. Entonces, con esta información podemos asignarle la probabilidad con que transmitió combinaciones a todos. A la primera hija que le transmitió la C grande de chica, ¿con qué probabilidad pudo haber hecho eso? 0,4, ¿no es cierto? Voy a borrar acá para que me dé ese espacio y vamos a llenar entonces debajo de estos individuos la probabilidad con que recibieron esta condición. 0,4, lo mismo para la tercera hija que es igual, y el hijo del medio es recombinante, ¿no es cierto? Entonces es 0,1. Si multiplicamos esto nos queda 16 como cifra significativa, 4 por 4, 16, y 3 decimales, 0,016. Ese número entonces lo vamos a sustituir y lo vamos a poner en el numerador del ODSCORE. 0,016. Y en el denominador tenemos de nuevo la situación de no ligamiento. Este cálculo ya lo habíamos hecho en la situación anterior y era 1 partido por 64. ¿Bien? Si hacemos este cálculo, ¿cuál es el resultado que nos da? Si yo no me equivoco, ustedes pueden corregir después. El cálculo corresponde si hago el cociente entre ambos ligamientos, 20% de recombinación, el ODSCORE, el cociente entre ambos me da 1,02. Ahora, veamos cómo interpreto ese número. 1,02. 1,02. ¿Qué significa esto? Esto significa que el ODSCORE en esta familia en favor de ligamiento un 20% de combinación es 1,02. ¿Y cómo lo interpreto? Lo interpreto de la siguiente manera. Significa que hay 1,02 veces más probabilidades de que esta familia se haya producido con ligamiento a 20% de combinación que sin ligamiento. Esta es la conclusión. Obviamente, con una evidencia de 1,02 en favor de una situación de ligamiento versus la de no ligamiento, la evidencia no es muy fuerte. No es muy fuerte. ¿Cuándo la evidencia es potente? ¿Cuándo es estadísticamente significativa la conclusión de que el ligamiento existe? ¿Cuándo se da por demostrado el ligamiento con este método? Si el ODSCORE es mayor o igual a 1000, queda demostrado el ligamiento para la condición en que se calculó ese ODSCORE. Si el ODSCORE es mayor o igual a 1000, queda demostrado significativa y estadísticamente el ligamiento. En cambio, si el ODSCORE es menor o igual a 0,01, queda demostrado el no ligamiento, lo cual también es un resultado interesante, porque si yo aquí hubiera demostrado que no hay ligamiento, demuestro categóricamente que el gen D de la enfermedad no está cercano o vecino al gen del marcador genético que yo estaba explorando. Tendré que ahora hacer la exploración con otro marcador genético de otro cromosoma, de otro sector genómico, para ver si hay algún indicio de dónde pueda yo ubicar este gen. Entonces, si el lower score está entre un valor intermedio, entre 0,01 y el 1000, como es el caso que nosotros calculamos, ¿qué haremos? ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Si nos interesa de verdad poder concluir. El 1,02 nos concluye. ¿Qué hago? Indago y busco entonces más familias. Busco y recolecto más familias. Y voy a tener varias familias si soy exitoso en mi búsqueda. Cada familia va a tener su propio ODSCORE.
Y el O-score final, total, el O-score total, va a ser igual al O-score de la familia 1 multiplicado por el O-score de la familia 2 y así hasta el O-score de la familia enésima. Voy a multiplicarlo. ¿Por qué lo multiplico? Porque son probabilidades de ocurrencia de la familia. Y cada familia es un evento independiente de la otra familia. Luego la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades. ¿De acuerdo? Y así yo voy a llegar a un cómputo final. Y voy a estar agregando más familias hasta que yo consiga llegar al umbral de 1000 en alguna frecuencia de la combinación, o bien al umbral bajo 0,01 en alguna otra combinación que yo estoy explorando. De manera que si no llego a estos dos umbrales que me permiten concluir con cierta seguridad, yo voy a seguir buscando y recabando más familias. El O-score de cada familia pueden ser números decimales largos, con muchas cifras significativas y que suele a veces ser incómodo estar multiplicando números con tantos decimales. Entonces, también se ha inventado una medida que es totalmente relacionada con esta, que se llama el log, que simplemente es el logaritmo en base 10 del O-score. Entonces, ustedes ven un paper, un libro donde dice el log para ligamiento es tanto. No se compliquen, le sacan el antilogaritmo y llegan al valor de O-score que ustedes sí van a saber interpretar. ¿De acuerdo? Es así como se concluye entonces en el análisis de ligamiento en familia. Si ustedes se fijan, hemos usado exactamente los mismos criterios que se utilizan para el análisis de ligamiento en otras especies. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una mini observación de unas láminas para concluir esta sesión, para que vean un ejemplo de cómo esto se llevó a cabo en un caso particular. Uno de los primeros análisis de ligamiento que se hizo fue para buscar la ubicación del gen que produce la enfermedad del síndrome de uña rótula. Esta enfermedad es una enfermedad de herencia autosómica dominante que produce hipoplasia de las uñas, de la rótula y algunas alteraciones menores de la función renal, a veces no tan menores, pero no es una enfermedad mortal de manera que las personas llegan adultas y se lo producen. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante y los investigadores interesados en esta enfermedad quisieron indagar si se heredaba en conjunto con el locus del gen del grupo sanguíneo ABO, el grupo sanguíneo clásico. Entonces, lo primero que tuvieron acceso fue a una familia, la familia Hill, que tenía enfermos y sanos con esta condición, y indagaron en todos ellos la presencia de la enfermedad y el genotipo que tenían los individuos de la familia para el grupo sanguíneo ABO. En esta familia hicieron el mismo cálculo que nosotros hicimos en la pizarra del O-score para distintas situaciones de frecuencia de recombinación. Fíjense ustedes, el O-score calculado para ligamiento completo, es decir, frecuencia de recombinación 0, fue igual a 2. Para frecuencia de recombinación 10, fue 1,6. Y así. Este cálculo lo hicieron para todas las frecuencias de recombinación. Aquí simplemente hay 5 como ejemplo, pero lo hicieron para todas las situaciones de ligamiento incompleto que podían ser posibles. Si ustedes miran los números, ninguno de estos O-scores es concluyente. Entonces estos investigadores se esforzaron en conseguir otra familia, la familia Smith. Y en la familia Smith encontraron estos valores de O-score. Para ligamiento incompleto a 40% de combinación, a un 30, a un 20. Para ligamiento completo encontraron un O-score de 0. Piensen ustedes por qué les habrá dado 0 en esta familia. ¿Qué particularidad genotípica tendría esta familia que les dio 0? Bueno, como tenía el valor de dos familias, el valor conjunto, usando la información de ambas familias, corresponde al producto de estos dos números. De las dos familias, 2 por 0, 0, 1,6, 0,3, 0,5. Entonces, con las dos familias, observen ustedes, todos los valores son inconcluyentes. El único concluyente es este, que hace imposible el ligamiento completo. Pero el ligamiento incompleto seguía siendo factible, porque no llegábamos a un umbral de 1000, ni tampoco del 0,01. ¿Qué hicieron estos investigadores? Se pusieron en contacto con otros centros hospitalarios donde pudieron recabar más familias y consiguieron al final
recolectar alrededor de 30 y tantas familias, ya no recuerdo cuántas. En todas ellas hicieron exactamente este mismo cálculo. Y finalmente, cada familia les dio una columna acá de valores, las multiplicaron horizontalmente y obtuvieron un nuevo score conjunto final del análisis de toda la familia de 0 para ligamiento completo, lo cual es obvio, si hay un 0, así estoy siendo 0. Y O-score de 4.000 millones para 10% de combinación, 200 millones para 20% de combinación, y así, y así. Si ustedes ven este número, que es la estimación conjunta de las probabilidades en torno a muchas familias informativas, ¿cuál es la conclusión? La conclusión, naturalmente, es que ambos genes están ligados a una frecuencia de combinación de cuánto. Aquella que da el valor de O-score más alto es la que está más cerca de la realidad. Por lo tanto, ambos genes están a un 10% de combinación. Como sabían que el grupo sanguíneo ABO tiene su gen localizado en el brazo largo del cromosoma 9, que eso lo sabemos, sabemos ahora que el gen que produce esta enfermedad, el síndrome de uña rótula, se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9, exactamente a un 10% de la combinación del gen del grupo sanguíneo ABO. Y así fue como se mapearon otras muchas combinaciones, otras muchas genes responsables de enfermedades en la especie humana. Estas fueron las primeras que se mapearon, estas listas como de la década de los 70, las primeras enfermedades mapeadas en sectores cromosómicos bien específicos, XQ, 11Q, etcétera, etcétera. Hoy día el listado de genes mapeados es muchísimo, muchísimo más grande, naturalmente. ¿Y cuáles son los métodos que se ocupan para mapear estos genes? Análisis de ligamiento u otros métodos que pudieran también servir. Y para análisis de ligamiento, ¿qué método usaron en la familia humana? La mayor parte de las veces se usa el método de O-score, pero también existen otros métodos. El método de O-score no es el único. Entonces es importante tener presente que este no es el único método, sin embargo es un método que se usa bastante y lo van a ver en la literatura. Era esto solamente lo que les quería contar para que les quede claro que el análisis de ligamentos también se puede hacer en la familia humana. Muchísimas gracias, que estén muy bien.